enmarcamos este año nuevamente con este exitoso ciclo que nos va a dar la actualización de la normativa de comercio exterior y un update de la situación macroeconómica a cargo de Juan Pablo Escazarra, que lo presento en este momento, jefe de Banca Internacional, así que los dejo con él. Muchas gracias, Ale, y bueno, gracias a todos los que están conectados esta mañana. En esta primera charla que hacemos este año, este 2022, del ciclo de finanzas de la Cámara Argentina Británica de Comercio, que con mucho placer llevamos adelante con Alejandro y con todo el equipo, y desde el lado de HSBC agradecerle a todos los clientes que están conectados para esta nueva charla. Lo que pensamos para hoy, para arrancar el año, como primera charla del año, nos parecía que pasaron casi 3 meses, pero bueno, un montón de cosas pasaron en el medio, y nos parecía bueno con Agostina y con Alejandro, cuando nos sentamos a pensar un poco la charla de ahora, era darles como una actualización, un pantallazo macroeconómico, como decía recién Ale, y después, bueno, que Agostina haga un resumen de las regulaciones más importantes de comercio exterior y sobre todo los actualice de todas las nuevas que fueron saliendo en este primer trimestre del año. Así que, habiendo hecho esa pequeña descripción, ya paso a contarles algunos datos económicos para tener en cuenta, sobre todo para el día a día, y tratar, aunque sea, de mostrarles la visión nuestra de HSBC para con lo que es la economía local. Es muy difícil hoy hablar de la economía local sin primero no dar, aunque sea, un pequeño resumen de lo que está pasando en el exterior, que no es menor. Hoy, casualmente, recién comentamos, acaba de salir en los principales portales de noticias de internacionales, que Rusia estaría retirando tropas de Kiev, con lo cual eso es, como dicen en los mercados, un game changer. Eso es absoluta, eso determina el futuro de las economías y los mercados radicalmente, porque así como hace más de un mes, cuando arrancó la invasión de Rusia a China, a Ucrania, empezó el conflicto con los precios de los commodities y las cadenas de supply chain y demás. Bueno, obviamente esto daría vuelta a todo eso. Es como que finalmente estás viendo, desde el punto de vista de los mercados, todo lo que es las compañías y las acciones de los valores de la compañía contra los commodities y lo que provoca la guerra. Entonces, en definitiva, y para resumir, claro, todo el conflicto de la guerra trajo un alza de los precios de los commodities que ya venían de precios muy altos durante todo el año pasado. Lo que pasa es que con la guerra se exponenciaron a otro nivel. En el caso puntual por ahí de los que más, los que nosotros seguimos más de cerca, que son los argentinos, el trigo, la soja, el maíz, tenés subas del 30, del 17, del 11% en cada uno. Hoy la soja está en 620 y pico de dólares. Son precios realmente récord. El petróleo por ahí es el más emblemático, porque el petróleo se usa a nivel global y se consume a nivel global, con lo cual es como si fuera un impuesto inflacionario, si quieren, que se le aplica al mundo. Cada vez que sube el petróleo, esa es una forma por ahí, desde el punto de vista descriptivo, más gráfico de verlo. El petróleo está arriba de $100 el barril, con lo cual es un aumento desde que empezó el año del casi el 20%. Lo que quiero decir con esto es que justamente lo que les ponía recién en palabras, se los pongo un poco en números para que puedan ver cómo es que pega esto a nivel mundial. No es menor, si bien Argentina está a más de 15.000 kilómetros de distancia de Rusia, hoy vivimos en un mundo globalizado y eso no deja de afectarte en tu economía también. Finalmente Rusia representa el 10% de la exportación total de petróleo del mundo y casi el 9,5% de la exportación total de gas del mundo. Eso no es menor, lo que les comentaba antes del tema del supply, pega y bueno, hace que tengas estas subas en los commodities. Claramente los bancos centrales de las principales potencias, hablo del G3, Estados Unidos, Europa y Japón, tienen que ver qué hacen con todo esto, porque obviamente en el caso puntual de Estados Unidos, para ir a la economía número 1 del mundo, dice, bueno, está en un plan de empezar a subir la tasa de interés de a poco, y hasta ya tenía las fechas en que iba a empezar a subir, pero claro, ante un eventual escenario recesivo producto de la guerra, subir la tasa de interés puede provocarte mayor inflación y caer en esta inflación, porque tenés recesión con inflación, con lo cual caes en esta inflación, y no es lo que quiere seguramente los directores de la Reserva Federal. Por eso hoy los ves que cada uno de sus dictámenes están más en un modo, como llaman ellos, de wait and see, como de ir viendo cómo evoluciona el tema del conflicto bélico en Europa del Este y ver sobre eso qué es lo que hacen. Así todos subieron la tasa
un poco la semana pasada, y yo calculo que lo van a seguir haciendo, pero bueno, me parece que van a ir siempre mirando cómo pega esto. Claramente, desde el punto de vista geopolítico, China tiene un papel preponderante, porque finalmente el apoyo no de China a Rusia va a hacer que la guerra termine o siga, básicamente. Aparentemente, y después de las charlas que tuvieron a nivel diplomático, de vuelta no me quiero meter en geopolítica, pero sí para darle un poco de contexto para entender de qué estamos hablando. Pero desde el punto de vista diplomático, aparentemente China tomó el no voto, o sea, ni a favor ni en contra, no vota, y aparentemente por las noticias que estamos viendo hoy, Rusia estaría ya replegando algunas de las tropas, lo cual sería una buena noticia para todos, desde todo punto de vista, no solamente, ahora estoy hablando de economía, pero desde todo punto de vista. Vamos un poco a Argentina. Bueno, ¿y Argentina cómo le pega esto? Bueno, Argentina, Argentina es una economía agroexportadora principalmente, donde el 60% de su producto bruto viene de la agroindustria, y obviamente la suba del precio de los commodities hace que vos puedas vender a mayores precios, con lo cual te producen mayores resultados, a mayores ingresos de dólares para el país, siempre y cuando mantengas los volúmenes sembrados y cosechados, ¿no? Obviamente, y que tengas el gas y el petróleo para poder producir todo eso, ¿no? Que ahí es donde empieza a jugar la ecuación esta. Hoy por hoy, con los 2 o 3 economistas que tuve la posibilidad de hacer esta pregunta y de charlar, la mayoría te dicen que es un empate, o sea, que Argentina saldría empatado, que lo que sube por un lado le restaría por el otro. Porque claro, ante la falta por ahí de gas puntualmente, te pegan en la actividad económica y eso, bueno, obviamente te quitaría lo que estás ganando por otro lado. Entonces, como les decía, y para cerrar la parte internacional, hoy tenés un mercado de energía y commodities versus el equity, o sea, las acciones de las empresas que están en velo en función de cómo van a seguir trabajando a partir de este suceso que fue no menor, del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Lo mejor que puede pasar es obviamente que esto termine rápido, como les dije antes, desde todo punto de vista, ¿no? Y que vuelva un poco de la normalidad de la que veníamos. Pasamos un poco a Argentina. Lo que quiero hacer con Argentina es repasarles las principales variables de la economía, de vuelta, bien a nivel macro, darles algunos datos de color como para que puedan darse una idea de lo que esperamos nosotros para este año, y obviamente después ya le doy paso a Agos para que nos cuente un poco la parte de comercio exterior. A ver, para hablar, antes de meterme en las variables, es imposible eludir el tema Fondo Monetario Internacional, que es el no tema hoy en día, ¿no? Es un tema ya resuelto, es un acuerdo que se firmó, no es obligatorio, sino que es sugestivo, digamos, en cuanto a las metas, pero obviamente no cumplirlas no es gratis. Pero digamos que desde el punto de vista de un lado de la moneda o del lado positivo, tenés que no caímos en default y que finalmente el acuerdo obliga a tener una hoja de ruta, un plan en cuanto a la baja del déficit. Sabes hacia dónde vas y sabes hacia dónde tenés que llegar, que eso no es menor, porque antes hasta ahora no lo teníamos. Eso lo veo como bastante positivo. Desde el punto de vista negativo, bueno, que el ajuste de tarifas obviamente no llega a empatar la inflación, y bueno, eso obviamente puede producirte algún problema de servicio, y obviamente el tema subsidios es el otro gran tema que está dentro del acuerdo, que para que se uniera hoy el tema de subsidios a nivel nacional, cerca del 90% de los subsidios van volcados a la energía. Bueno, eso obviamente puede complicar un poco las metas de inflación que se plantearon en el acuerdo. Pero bueno, ahí les puse el yin y el yang, ¿no? O sea, la parte buena y la parte mala, como para que tengamos toda la foto. Yendo ahora ya más a los números y empezando por el Producto Bruto Interno del país, acuérdense que Argentina viene de 2020, cuando fue la pandemia, parece hace mucho, pero fue hace poco, que tuvimos una caída del producto del 10,5%, fue brutal. El producto quedó en 390.000 millones de dólares para Argentina, era más parecido al Producto Bruto de un país chico de la región, Perú, Colombia, por ejemplo, andan por ahí, Uruguay bastante menos, 50.000 millones, pero Perú, Colombia son 238.000 millones, Perú 280.000 millones, Chile 270.000 millones. Entonces, el PBI de Argentina no es realista con lo que Argentina puede producir. 2021 fue un año de rebote, el rebote en Argentina se vio como una B corta, no se vio como una U. Esa B corta hizo que Argentina crezca al 10,3%, una bestialidad, impulsado principalmente por 2 rubros.
por un lado, toda la agroindustria, como hablábamos antes, y fue la mejor cosecha en los últimos 7 años. O sea, sumado a volumen y precios, que es lo que le comentaba al principio cuando hablamos de la parte internacional. Con lo cual, esos dos factores hizo que Argentina pueda crecer, la verdad que muchísimo. 10,3% del producto es un montón, y llevó de 389.000 millones a 488.000 millones de dólares el Producto Bruto Interno. Y para 2022 nuestra proyección es que siga el efecto arrastre del año pasado y crezca este año un 4%. El REM, que es la encuesta que hace el Banco Central a los principales, en la plaza financiera, a los principales jugadores locales, le da una proyección para 2022 del 3,5%. El banco lo ve en 4%, principalmente, como les decía antes, por el efecto arrastre, y siempre de vuelta en estos dos pilares que les comentaba antes, la agroindustria y todo lo que es commodity related, y después la construcción privada. Como grandes motores de la economía. Lo interesante de esto, y para cerrar el tema de producto, es que desde el año 2010-2011 que Argentina no crecía 2 años seguidos. Es la primera vez desde hace 11-12 años que Argentina no crece 2 años seguidos. Si a alguno le queda algún cupón, algún bono cupón PBI, debe estar contento porque va a cobrar el interés. Voy a pasar al segundo tema, que es inflación, que es el tema argentino endémico desde hace muchísimos años. Diría que hace 100 años que estamos con el mismo problema. Podemos discutirlo largamente, pero bueno, voy a tratar de focalizarme en los datos, que es por ahí lo más importante, y después eventualmente si tiene alguna pregunta la vemos después. La proyección para este año de HSBC es una inflación del 60%. Hablo de enero-diciembre de 2022, ¿no? De los 12 meses del año. El REM, como les comentaba antes, la estadística del Banco Central la da en 55, la verdad que no hay tanta diferencia. Pero bueno, recuerden siempre, yo siempre trato de mostrarles las fotos y después mostrar la película, para poder mostrar todo y entender bien de qué estamos hablando. Es decir, bueno, 60% es mucho, sí es mucho, pero ojo, venís de 2018, 47,4, 2019, 53,8, 2020, 36,1, que fue la pandemia, pero ahí tenías 10% retrasado de tarifas, ponele. Y 2021, que fue 50,9. Con lo cual, se hace un ejercicio promedio de los últimos 6-7 años de Argentina, te va a hacer una inflación del 50% en promedio, más o menos. 60 está por arriba del promedio, y lo que estamos viendo en este primer trimestre del año, que sí es importante, es que pasaste de una inflación promedio mensual del 3%, del 3 al 4%, a una del 4 al 5%. Como ustedes saben, en febrero dio 4,7, eso te da un 52,3 anualizadas en los últimos 12 meses, y el promedio mensual de los últimos 7 meses es 3,7%. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando de números altos, obviamente, pero no son números distintos a los que vienen pasando en los últimos 6-7 años. Y por ahí la luz amarilla que quería marcarles es justamente el promedio mensual, como pasa de 3 a 4%, a 5 o 6%. Ese dato no es menor. Por eso seguramente también que nuestros analistas lo ven de 50 a 60, o sea, saliendo del promedio un escalón arriba, ¿no? El otro tema importante que les quería contar es que la inflación core de Argentina, que es la núcleo, está en febrero dio 4,5%, donde el transporte dio 4,9% y alimentos y bebidas 7,5% mes contra mes. Cuando la inflación core o la núcleo sube, es más difícil bajarla, porque la base ya la tenés muy arriba. No digo que es imposible, por supuesto que se puede hacer con diferentes medidas, política monetaria, política fiscal y demás. Lo que digo es que obviamente no es tan fácil bajar, te va a requerir un poco más de tiempo. Con lo cual, en lo que es la variable de inflación, esas son las proyecciones. Les conté la estadística de mercado, les conté cómo dio la de febrero y se la desagregué un poquito para explicar la núcleo, y les conté las promedio y vimos la película de los últimos años. Habiendo hablado de eso, déjenme tomar un poquito de café. Paso al tipo de cambio. Como que inflación y tipo de cambio son las variables de Argentina a monitorear, ¿no? Es por ahí donde uno tiene que tener un ojo en cada una para ir monitoreándolas, ir siguiendo de cerca y tomar decisiones en función de eso, ¿no? Tipo de cambio para nosotros, el proyectado para fin de año está en 150 pesos, para fin de año. Hoy está en 102.60, perdón, arrancó el año en 102, hoy está un poquito más arriba. Eso te da una devaluación más o menos del 55%. Yo te diría bastante alineado con la inflación.
cosa que no venía pasando en los años anteriores. El año anterior, por ejemplo, tuviste una inflación del 50.9 y la devaluación fue del 26%. Este año estás, o la idea o la proyección que estamos viendo es que la devaluación vaya par y paso con la inflación. Siempre obviamente hablamos del tipo de cambio oficial, ¿no? Después el tema del tipo de cambio del contado con liquidación del mercado de capitales o del dólar bolsa o dólar MEP del mercado de capitales local, hoy está planchado, están en 196, 198 pesos. El tipo de cambio de referencia, el dólar de equilibrio, si uno toma la base monetaria debido a las reservas del Banco Central, con este ingreso que vino ahora post acuerdo con el fondo de 5.000 millones, te quedan 200 pesos por dólar. Con lo cual hoy estás un poco abajo en los tipos de cambio, me refiero a los de mercado de capitales, no al oficial, obviamente estás 80% abajo. La realidad es que hoy la brecha está en un 80% y la realidad también es que la brecha tiene un piso, que el piso de la brecha es el 65% por un tema impositivo, porque vos ya tenés dos impuestos sobre la compra de dólares que son del 30 y del 35, con lo cual mínimo va a ser siempre el 65% la brecha. Eso es un dato importante también. El REM lo pone al dólar para diciembre de este año en 154. De vuelta, el REM es la estadística del Banco Central sobre los principales jugadores del sistema financiero local. En 154 está bastante alineado con lo que estamos viendo nosotros. Y el otro tema que les quería comentar es el dólar futuro, que el Banco Central, no se olviden que tiene 9.000 millones de dólares para poder operarlo y poder intervenirlo, en el sentido que puede, digamos, le sobran balas para poder jugar en ese mercado y le sobra poder de fuego para poder manejarlo. Habiendo dicho eso, como les dije antes, la idea es, o lo que vemos conceptualmente es que vayan par y paso la inflación con el tipo de cambio. Y el último dato que me parecía interesante para contarles es que el ritmo de devaluación del año 2021 fue del 1% mensual y el de 2022 va a estar más cerca del 3% mensual, por lo que les comentaba antes. Y fíjense cómo se alinea más a lo que hablábamos antes de inflación, ¿no? Habiendo hablado de eso, paso al cuarto tema, tasas de interés. Nuestra proyección, bueno, saben que el jueves pasado el Banco Central subió 200 basis points, y la idea es que la siga subiendo, pero nunca vamos a tener tasas reales de interés positivas. Seguramente para el segundo trimestre del año estén en 48% y termine el año en ese rango. Claramente esto te da por debajo de la inflación y las tasas reales de interés va a ser negativa porque, como les comentaba, con una proyección de inflación del 60 contra una tasa del 48, tenés ahí 12 puntos de diferencia. Con lo cual, eso es lo que es tasa y balanza comercial. El año 2020 tuvimos un superávit comercial, o sea, la diferencia de exportaciones e importaciones de 12.000 millones, 14.600 millones fue la del año pasado, y para este año se esperan 15.000 millones de dólares. Producto de, por un lado, la suba de los commodities, que ingresen más dólares, y me imagino yo que vamos a ir con la regulación cambiaria de importaciones, que ahora Agos lo va a explicar mejor que yo, del mismo modo que el año pasado, de modo tal de tener un ahorro de 1.500 millones de dólares por mes, para poder tener este superávit comercial en la balanza. Bueno, ahí creo que repasé los principales temas y no me quiero exceder mucho más del tiempo porque Agos tiene un montón de información para contarles, pero creo que ahí tocamos un poco de internacional, un poco de Argentina, acuerdo con el fondo, PBI, inflación, devaluación, más bien dicho, diferencia de tipo de cambio, tasas de interés y balanza comercial. Me parece que ahí dimos un pantallazo bastante grande. Obviamente, como siempre hacemos, el que quiera preguntas las puede hacer por el chat de preguntas y respuestas de acá de la cámara, y yo después las voy juntando y las voy repartiendo a Agostina o a mí según correspondan. De vuelta, mil gracias. Me encanta estar acá de vuelta con ustedes y poder ayudarlos con toda nuestra información y la visión del banco sobre la macroeconomía. Y ahora sí, Agos, te dejo la palabra para que nos cuentes un poco cómo vienen las regulaciones de comercio exterior cómo cerró el año y cómo arrancó este año 2022. Gracias, Juanpi. Gracias a la Cámara por invitarme y por empezar otra vez el ciclo de actualización normativa de comercio exterior y macroeconomía. Bueno, como decía Juanpi, hubo cambios, sí, siempre hay cambios, nosotros no tenemos descanso, pero bueno, no fueron tantos, sí tuvieron impacto, no fueron tantos en cantidad, pero sí hubo impactos en la medida que se venía operando. Básicamente, principalmente fue en marzo, donde salió la 7466 sobre el impacto de lo que fue la calificación de CIMIS A y CIMIS B, que es lo que vamos a hacer en foco hoy.
La línea de tiempo ya nos quedaba gigante, ¿no? Entonces lo que decidimos es achicarla, ¿sí? Tomando siempre el punto de partida que los regímenes cambiarios empezaron en septiembre de 2019 y a partir de esa fecha en adelante tuvimos muchas regulaciones que fueron agregando y quitando cosas, igualmente la mayoría fue agregando, ¿no? Estamos viendo que las regulaciones cambiarias están siendo más que nada acumulativas, no que uno reemplaza a la otra, sino que acumulan. Así que tomamos como punto de partida lo que fue enero del año pasado y todo lo que pasó durante el año pasado. Y lo que está marcado en rojo es lo nuevo, lo que no vinimos conversando desde la última charla. Para hacer un repaso, en enero bien entradito el año, en principios de enero, salió lo que es la SIMPES, ¿sí? El Sistema Integral de Monitoreo de Pagos Exterior de Servicios. Si bien acá no hay una intervención directa del Banco Central, o sea, la SIMPES se tramita a través de AFIP, sí el Banco Central nos obliga, en el caso de pagar este tipo de servicios, los S2, S3, S6, S25, S26 y S27, ¿sí? Salvo esos códigos, que deben presentar las SIMPES en estado aprobada, ¿sí? Desde el punto de vista de la transacción, es solo presentar un documento más, o sea, estas SIMPES en estado aprobada, y lo que quedan excluidos, como les comenté recién, son estos códigos conceptos que básicamente agrupan todo lo que está relacionado con fletes, con transportes, con viajes y con servicios de salud. En contraposición a lo que fue la implementación de las SIMPES, a partir de febrero y marzo, más que nada a partir del 4 de marzo, para ser más específicos, salió la norma 7466, que es una norma que no solamente incluyó lo de la CIMI A y la CIMI B, sino también ordenó y dio el marco normativo a todo lo que fue todas las normativas que tenían vencimiento y demás, las ordenó el texto ordenado justamente, y extendió todo, la mayoría de las cosas, hacia diciembre del 22. ¿Cuál es la diferencia entre las SIMPES, que obviamente unas son para servicios y otras son para bienes? Es que ahora en la CIMI, ¿sí? Antes era un trámite netamente aduanero, hay una intervención en el Banco Central en determinar el cálculo de qué se aprueba y qué no se aprueba, y eso es lo que vamos a ver hoy en profundidad. La 7466 incorporó este cambio y después vinieron las 7469, 71 y 72, que básicamente lo que hicieron fueron incorporar pequeñas excepciones por tipo de producto para, en el caso de la CIMIS B, reducir el plazo de espera para hacer el pago. ¿Sí? Ahora entonces nos vamos a meter en profundidad en lo que es esta normativa, que sí tuvo impacto en el mercado, porque no solamente veníamos pensando qué puedo pagar, ¿sí? Qué y cómo, sino que la CIMI ahora nos dice el cuándo lo puedo pagar cada una de estas cosas. Así que es importante que lo tengamos presentes. ¿Qué trajo la 7466? Como les comentaba recién, lo que hizo básicamente fue extender todos los plazos que existían en las normativas vigentes hasta diciembre del 2022. Estamos hablando de capital de endeudamientos financieros con vinculadas, refinanciaciones de deuda al exterior con mayores a $2 millones, temas de emergencia de COVID. También los puntos 6 y 13 de esta norma tiene adecuaciones al texto ordenado, y también un punto más sobre los bienes de lujo, ¿no? Que extendieron los plazos de 180 a 365 días. Esto es básicamente el resumen de la norma. Hay un punto que fue lo nuevo y fue lo disruptivo, que es el que vamos a ver ahora, que es el punto 5 de esta norma. ¿Sí? ¿Qué dice exactamente el punto 5? Que los bienes, ¿sí? Recordemos que esto es bienes, ¿sí? Que no queden comprendidos en los puntos 10.325 y 10.326, que estamos hablando de los bienes de lujos, y sea requisito para ingresarlo al país la CIMI, ¿sí? En el momento del pago también hay que presentar esta CIMI. ¿Cuál es la diferencia hasta acá con lo que veníamos antes? Antes, la CIMI nosotros los pedíamos básicamente cuando eran pagos anticipados y pagos vistas. A partir de ahora, cada pago de importación de bienes, no importa qué tipo de concepto sea,
tienen que presentar la CIMI para empezar a corroborar esto que nos exige el Banco Central. ¿Sí? Hasta el 4 de marzo para atrás, para los B06, o sea, estamos hablando de los diferidos, la CIMI no era requisito y a partir de esa fecha sí lo es, y sí lo es completar de acuerdo a qué tipo de CIMI vamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo el Banco Central? Habló dos caminos. Estamos hablando de las CIMIs categoría A y CIMIs categoría B. Esto es un trámite que ustedes inician al momento de pedir la CIMI. Entiendo que cuando lo piden tienen la opción de qué CIMI quieren pedir, ¿sí? Y en función a eso va a determinar cuándo pueden pagar de acuerdo a la CIMI que tienen. Entonces, si hoy quieren hacer un pago y tienen una CIMI A en categoría salida, hoy no hay ningún tipo de restricción, obviamente, siempre haciendo la salvedad de que esto es acumulativo. Todo lo demás que veníamos hablando, la vinculación, la balanza y demás, sigue vigente, que eso lo vamos a repasar ahora al final, ¿no? Esto no es que reemplaza, sino que acumula, ¿sí? Entonces, si yo tengo hoy una CIMI categoría A en estado de salida, puedo acceder al mercado cumpliendo con toda la regulación que venimos charlando. Si yo tengo una CIMI, ¿sí?, en estado de salida y es posterior al 3 de marzo, que es cuando salió la norma, también puedo pagar. O sea, si yo tenía un stock de CIMI, puedo pagar ese pago sin ningún tipo de demora. Pero acá es donde viene la parte nueva, las CIMI B. Recuerden que cuando ustedes piden la CIMI, ustedes van a elegir, ¿sí?, qué tipo de CIMI van a tener. Después, obviamente, en función a lo que piden, va a haber un determinado resultado de aprobación de cada una de esas, ¿sí? Entonces, si yo quiero pagar hoy un bien que salió con una CIMI categoría B en estado de salida, recién lo voy a poder pagar 180 días corridos después de la fecha del ingreso aduanero de esos bienes. ¿Sí? Yo lo despacho hoy, lo puedo pagar 180 días después, días corridos desde esa fecha. ¿Sí? Entonces, esto es para que ustedes tienen en claro qué pagar y cómo pagar y cuándo pagar. En qué momento en función a las CIMIs que yo tenga. ¿Qué otras cosas tienen excepciones? Los bienes de capital. ¿Sí? Si yo tengo una CIMI categoría B y estoy abonando bienes de capital, los 180 días no corren. ¿Qué otra cosa tiene excepción? Los kits de todo lo que relacionado con COVID o lo que está incluido en el decreto 333 del 2020. También están excluidos, si tengo una CIMI de categoría B, a los bienes sujetos a licencias no automáticas. También el sector público. Y por último, estas nuevas comunicaciones que salieron entre la semana pasada y la otra sobre bienes específicos, ¿no? Nomenclaturas específicas. Y en el caso de los productos relacionados con fertilizantes o nomenclatura de ese tipo de producto, lo que se hizo no es sacar los 180 días, sino reducirlos a 90 días. ¿Sí? Entonces, hoy teniendo qué tipo de CIMI tengo que informarle al banco, ¿sí? Porque nosotros acá desde el punto de vista del banco para cursar la transacción es netamente informativo en qué CIMI tengo, y si tengo una CIMI B, qué excepción voy a tener, o si tengo los 180 días de plazo para poder pagar. Entonces, la pregunta del millón es, como todos nos preguntamos, es ¿cómo se calcula la CIMI? Y en esto el central lo puso en la norma, o sea, no estamos suponiendo nada, sino que está escrito en la norma cómo se calcula la CIMI. ¿Esto es para qué? Para cuando ustedes sepan, cuando vayan a pedir la CIMI, sepan la chance de tenerla aprobada o no en función a la CIMI que están pidiendo. Como les dije antes, ustedes pueden pedir una A o pueden pedir una B, de acuerdo a la situación como que se encuentren. Entonces, ¿qué dice el Banco Central? ¿Qué va a tomar para aprobar las CIMIs? Van a tomar, es un valor anual, ¿sí? Entonces, es el equivalente al menor de estos dos montos. El valor FOB de las importaciones del año 2021 más el 5%, o el valor FOB de las importaciones del 2020 más un 70% de dicho valor. En el caso que ustedes no hayan importado ni en el 2021 ni en el 2020, está el equivalente a $50.000, ¿sí? Cuando el cliente no haya registrado importaciones. ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta para el cálculo de la CIMI?
¿sí? El cálculo se obtiene de los datos que figuran en los CEPA-IMPOs, ¿sí? El CEPA-IMPO obviamente es todo el historial de despachos realizados. Eso en nuestro caso lo pueden ver a través de nuestra plataforma, donde ven todos los despachos nominados a cada banco, ¿sí? Obviamente si nominado en HSBC, van a verlos a través de nuestro online banking. No se consideran los bienes de capital, las importaciones temporales y las licencias no automáticas para este cálculo, ¿sí? Como les dije, es un monto anual. Entonces dice, el monto se podrá solicitarse de CIMI, categoría A, obviamente, porque claramente la categoría A va a ser la más demandada. Cada momento será el equivalente a la parte proporcional del límite anual de vengada hasta el mes del curso inclusive. O sea, como el cupo que yo tengo es anual, puedo ir pidiendo particionadamente sobre la CIMI categoría A, ¿sí? Y también se puede solicitar un 20% de límite adicional, ¿sí? Siempre que el límite no sea superado. Hoy en día, ¿cómo vemos esto? Hoy esto está fluyendo, no sentimos grandes ruidos, por lo menos en la generación de la CIMI. Eso quizás lo van a poder comentar más ustedes, porque como les dije antes, nosotros recibimos el trámite y recibimos como la parte final de todo ese proceso. Así que nosotros chequeamos qué tipo de CIMI es y qué situación tienen ustedes frente a ese CIMI, si lo pueden pagar o no. Por último, ¿qué implicancia, como les dije, tienen que esté la CIMI cuando presentan un pago y qué tienen que completar? ¿Sí? Obviamente no tuvimos que actualizar la declaración jurada nuevamente, este año ya empezamos de 0 y vamos por la versión 3, próximamente también calculo que iremos por la versión 4, pero bueno, es importante que sepan ahora, en la declaración jurada nuestra, es que cada vez que paguen bienes, siempre tienen que completar el anexo C. El anexo C contempla que ustedes nos cuenten o sea, cuando presentan la CIMI, qué están presentando y si están cursando alguna excepción, qué tipo de excepción están cursando o si no corresponde presentar CIMI, por ejemplo, en los ejemplos, en los pagos de courier, ¿sí? Porque sabemos que no llevan CIMI. Pero si no, sí o sí tienen que marcar por qué están ingresando al mercado. Sean que tengan una CIMI categoría A, sean que tengan una CIMI anterior, sean que estén pagando un bien de capital. Porque sin esa información nosotros no podemos cursar el pago, ¿sí? Es muy importante que completen este anexo cuando cursan por parte de bienes. Y como repaso, y siempre haciendo el reconto de todo lo que tenemos que tener en cuenta en el momento de hacer un pago al exterior, básicamente, porque todo, como dijo Wampi, todas estas regulaciones apuntan a cuidar el nivel de reservas, ¿sí? Y nuestra balanza comercial entre importaciones y exportaciones. Así que todo lo que estamos hablando está afectado más que nada a la parte de pagos. Como les decía recién, esto es acumulativo, o sea, todo lo que veníamos charlando antes sigue vigente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ustedes comienzan una operación de pagos, tienen que declarar que no van a operar ni con títulos, ni con todo con liquid, ni cualquier operación de títulos, ¿sí? Ni 90 días anteriores, ni 90 días posteriores de hacer esta transacción. Luego la situación sobre los activos externos líquidos y la vinculación con las partícipes dentro de la empresa, ¿no? Estamos hablando de los accionistas, de lo que existe vinculación, lo que hablábamos antes del anexo A y del anexo B, si se distribuyeron dividendos, si fueron cosas excepcionales, eso sigue vigente, con lo cual, como les dije, todo va sumando. Discúlpenme un segundito. La balanza sigue tal cual la veníamos viendo hasta ahora, con el cálculo de las respectivas excepciones. Discúlpenme un segundo, pero estoy un poco resfriada. Disculpen. Y acá es donde se incorporó lo de la CIMI A y la CIMI B. Lo que veníamos hablando recién. La CIMI A es cuando tiene que estar en estado de salida para determinar el acceso al MULP, y la CIMI B para pagar después de los 180 días corridos. Y por último, en el caso de los servicios, la CIMPIS en estado aprobada.
También siguen vigentes los controles de cada operación, ¿no? Recuerden que nosotros, una vez que recibimos la operación, ponemos el código concepto y marcamos, el Banco Central nos da el OK para cursarla, esa operación, y también de las operaciones inconsistentes y facturas apócrifas. Y por último, sigue vigente, y es muy importante, acuérdense de la calendarización. Mayores a 10.000 pesos tienen que calendarizarla para hacer el pago 48 horas antes. Sin eso y sin todo lo que mencionamos recién, el pago no se puede procesar. Así que lo tengan presente. Esto es acumulativo, es un tema más, es el cómo, es el cuánto, y es el momento para hacer cada uno de los pagos. Por último, les voy a dejar lo que siempre hacemos y siempre recordamos, ¿sí? Es que obviamente todas las transacciones están supeditadas al régimen penal cambiario, ¿sí? Obviamente esto impacta a todos los participantes del proceso, los firmantes y los directores, tanto de las empresas como del banco. Tengan cuidado en las declaraciones juradas y la falsa manifestación, en la documentación. Recuerden que nosotros estamos obligados, en el caso de detectar algo inconsistente, obligados a denunciarlo frente al Banco Central y verificar lo declarado en la 6401. Como último mensaje, siempre lo hacemos, que es muy importante, es ojo con los fraudes de intervención del correo corporativo. Seguimos viendo muchos casos de fraudes digitales, ¿no? De intervención, de que no me pagues esta cuenta, pagame otra cuenta, y se están derivando los fondos a otra cuenta que no es del proveedor. Así que tengan mucho cuidado con eso y siempre chequen telefónicamente que ese cambio de instrucción es real. Así que bueno, si quieren ahora pasamos a la parte de preguntas y respuestas para poder responderles sobre estas dudas de lo que venimos charlando o de lo que comentó Juanpi. Perdón, estaba mudo, ahí está. Muy bien, gracias a vos. La dejamos a vos, toma un poco de agua. Estamos todos medio igual, a vos también. El cambio de clima nos mató a todos, así que disculpen. Tengo el cafecito acá para ayudarme. Bueno, Agos, tenemos un montón de preguntas. Aprovecho para contestar la primera, que es para mí, así vos mientras puedes tomar agua. Dale. Me preguntan si para bajar la brecha entre el tipo de cambio oficial y los dólares del mercado de capitales, puntualmente el contado con liquidación y el dólar MEP, no deberían eliminar los impuestos. ¿Se podría hacer? Sí, la respuesta es sí, claramente. A ver, no la vas a eliminar al 100% porque seguís teniendo trabas a las importaciones, como comentaba recién Agostina, con lo cual no la vas a reducir a nada, como por ejemplo, en el gobierno anterior no tenías impuestos y no tenías tampoco trabas a las importaciones, y obviamente los dólares iban todos de la mano, no había diferencia. Por ahí había $1 o $2 de diferencia circunstancial de acuerdo a los volúmenes operados de los bonos en ese momento. Pero no tenés que tener diferencia. En un mercado, el mercado es perfecto, no debería haber ninguna diferencia. Ahora, cuando vos intervenís las importaciones, automáticamente genera una brecha, porque pasa a ser un bien escaso el dólar en ese sentido. Y si encima le metes un 30 más un 35, más restricción y más brecha, obviamente, lo vas aumentando. Entonces, yendo a tu pregunta, sí, sacando los impuestos, claramente la podés bajar un 65% de pique, pero vas a seguir teniendo un 20% de brecha, entre un 20 y un 30% de brecha seguramente, de acuerdo a la coyuntura, pero sí, es una brecha mucho más fácil para convivir desde mi punto de vista. Por eso hablo siempre del piso de brecha del 65, que es la que viene implícita, que es la autoinfligida. Así que esa es mi primera respuesta. Ahora, ¿vos venís bien? Estoy recuperada. Ahí está, ahí sí, volvió, perdón, pero la alergia es complicada. Paso a tus preguntas, Agos, entonces. ¿Qué determina la categoría A o B de la CIMI? Preguntan. En realidad no la determina, es cuando uno genera el pedido de esa CIMI, es una decisión en función a la posibilidad de conseguir una A por el cálculo que expresó el central, ¿sí? De cómo se pueden aprobar las categorías A, o si no, uno pide la B sabiendo que no tiene más cupo de la A. Es una decisión totalmente personal, no lo determina el central, sino uno cuando genera el pedido de estas CIMIs. Buenísimo y clarísimo, gracias a vos. Otra pregunta para vos, Agos, es ¿cuáles son las alternativas posibles si desde el comienzo de esta norma no tenemos cupo alguno para CIMI A, ni tampoco posibilidad de pago a más de 180 días?
A ver, la norma da una posibilidad hasta $50.000 para los que no exportaron ni en el 2021 ni en el 2020, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les dije antes, la CIMI-A se da en función a un cálculo que en función a las importaciones realizadas. Existe ese plazo hasta $50.000. Fuera de esos $50.000, entiendo que no hay mucho lugar para conseguir la CIMI-A. Bien. Siguiente pregunta también para vos, Agos. Preguntan, ¿para el cálculo se toman todas las importaciones B06, B13 o B05? Sí, se toman. O sea, recuerden que se toma todo lo que está en CEPA Impo, menos los bienes de capital, ¿sí? Los temporales y los de licencias no automáticas. Con lo cual, o sea, la generalidad se toman menos estas excepciones, ¿no? Obviamente eso lo tienen que tener cada uno en función qué tipo de bienes tienen esos despachos. Por eso es un cálculo complicado para armarlo, ¿no? Básicamente, Claro. no es que es algo que sale automático. De cada uno de los despachos tienen que ver qué tipo de bienes hay incluidos en cada uno de ellos. Bien, claro, está perfecta, entendí. Siguiente pregunta a vos. Cuando el cálculo de 2020 y 2021 no te da, ¿podés usar los $50.000? Y a dicho cupo de 50.000, ¿hay que descontarle las CIMIs del 2022? A ver, según dice la norma, o sea, si uno hizo importaciones en el 2020 y el 2021, no podría usar el cupo de los $50.000 porque es taxativo, dice, en el caso de no haber realizado importaciones en dichos años, está ese cupo de los $50.000. ¿Sí? Y a ese cupo de los $50.000 hay que descontarle las CIMES de 2022. Realmente no estoy segura porque la norma no lo dice, ¿sí? Cuando la norma dice que es 2021 y 2020 si no hay cupo. Realmente no tengo el caso, o lo podemos llegar a averiguar, qué hacemos con las CIMIs del 2022 que fueron descontados de ese ahí. La lógica diría que tendrían que descontarlo, obviamente, porque a medida que yo te voy a dar ese cupo, voy utilizándolo. Pero no lo dice taxativamente en la norma. Bien, gracias a vos. Pregunta un tema de plazo, o sea, ¿en qué plazo impactan las anulaciones que se hagan de CIMI, que no se, o sea, de CIMIs que no se van a usar para que no sigan sumando en el cálculo del Banco Central? Ahí es un tema básicamente aduanero. Realmente nosotros no vemos cómo se gestionan las CIMIs. O sea, si ustedes la dan de baja a las CIMIs, ¿sí? Recuerden que el cálculo que Banco Central no es en función a las CIMIs que tienen, sino al CEPA Impo, ¿sí? A lo que ellos ven despachados. Así que realmente hay que ver que esa CIMI que ustedes den de baja impacte en algún tipo de despacho, ¿no? Porque son como cálculos diferentes. O si esa CIMI, ver si esa CIMI que sacaron, o sea, poder utilizarla, porque si es previa al 4 de marzo se podría utilizar. Está bien. Ahora tengo una pregunta que más que una pregunta es como un caso de MBA para que resolvamos. Es una situación muy puntual que te preguntan a vos. Dicen, ¿qué pasa si giré anticipado con un B05 sin presentar CIMI porque utilizaría el régimen de courier? Pero al llegar a Argentina, el envío queda retenido y debo hacer un despacho formal para liberar la mercadería realizando una CIMI categoría B. Luego, ¿se puede cumplir ese anticipo sin inconvenientes? Sí, el tema es que si vos el tema va a ser el plazo de ese anticipo, ¿sí? Claro. Porque vos tenés 90 días para regularizar ese anticipo. Si finalmente necesitas una CIMI B, que en teoría la vas a poder pagar 180 días después del despacho, vas a tener el anticipo vencido, ¿sí? Lo que se podría hacer en ese caso es pedir una prórroga de ese anticipo explicando esta situación. Recuerden que las prórrogas de anticipo hay que explicar caso a caso, son muy puntuales, pero bueno, dado este contexto, la única forma que yo lo veo que es por ahí, porque si no, cuando accedas a pagar con la CIMI B, no vas a poder, o sea, vas a tener el anticipo vencido, vas a poder pagarlo porque va a ser un B06, ¿no? Con la CIMI B 180 días después, pero sí para regularizar el anticipo, o sea, no vas a poder hacer otros anticipos mientras tanto porque lo vas a tener vencido. Claro. Está bien. Os preguntan cómo se calcula el monto mensual. En caso de no usarlo, un mes, ¿es acumulativo con el mes siguiente?
¿O vence? El cálculo es anual, no es que hay un cálculo mensual, con lo cual es parte del mismo cálculo, o sea, hay una proporción mensual, pero si uno no lo usa, calculo que se viene acumulado. Les vuelvo a repetir, nosotros acá estamos interpretando el cálculo de una norma. Claramente después en el día a día quizás encontremos estas pequeñas cosas donde un cliente te diga, mirá, yo probé y no me saltó. Sí, como les dije, esto está a decisión de AFIP y de Banco Central, ¿no? De las dos cosas, desde el punto de vista aduanero y el punto de vista cambiario. Eso te quería preguntar, ¿qué es lo que determina el cálculo? El cálculo es lo que dice el Banco Central, que va a determinar por qué A y por qué B, ¿sí? Después, si la CIMI hay algún inconveniente o lo que sea, es un tema básicamente aduanero, que anteriormente a lo que fue la implementación de esta A y B, nos comentaban que había a veces demoras para conseguir las CIMIs aprobadas, así que, pero eso era netamente aduanero. Bien, hay una pregunta para mí, que en realidad es más para vos que para mí, pero preguntan si si accedes a dólares vía el mercado de capitales, si tenés limitantes para impos y expos. Sí, claramente, pero sí. Explícalo vos si querés. Sí, es como, ¿vieron cuando hicimos el cuadro de todo lo que hay que tener en cuenta antes de hacer un pago? Bueno, lo que es compra MEP o todo lo que es operaciones con títulos bajo el quit que quiera acceder al mercado de cambios, ¿no? Para pagar importaciones, sí hay una declaración jurada donde uno se compromete a no haber operado 90 días anteriores y no hacerlo 90 días posteriores. Correcto. Con lo cual, si uno es importador o exportador, tiene que pensarlo muy bien. He visto casos de compañías que mal asesoradas fueron por el mercado de capitales y después quedaron limitados para importar y para exportar. Así que es un dolor de cabeza enorme. Y eso pasa también a nivel título personal. Si uno quiere comprar los $200 y operó por este mercado, exactamente, tampoco podría acceder a hacerlo. Exactamente. Bien. ¿Qué significa si sale CIMI B en automático aún pidiendo CIMI A? No me queda quizás claro el punto de la pregunta. O sea, si uno pide CIMI A, o sea, recuerden que la CIMI nace de uno la decisión. ¿Qué quiere pedir? Si te pide CIMI A o CIMI B. Con lo cual, si uno pide una, debería salir una, o si pide la otra, debería ser la otra. O sea, es una decisión que nace desde la persona que lo pide. Con lo cual, no sé cómo es CIMI B en automático. Ahí desconozco. Está bien. Acá preguntan, si tengo CIMI categoría B con mercadería de licencia no automática, ¿entro en la excepción y puedo agregar cuando quiero? ¿Puedo pagar cuando quiero? Sí, porque es parte de la excepción. Tenés que determinar que esa CIMI B es exclusivamente para esa mercadería que tiene licencia en automática, ¿no? Y nosotros tenemos que corroborar eso en el momento que ustedes hacen el pago. Lo que dice la norma es que teniendo una CIMI B con mercadería de licencia en automática, no les corren los 180 días de espera para acceder al mercado. Bien, acá es una pregunta sobre el cálculo. No sé si a vos esto lo tenés o lo podemos conseguir. ¿El cálculo toma el código colocado en el pago B05 o B07, que es bienes de capital, o toma el NCM del despacho para las excepciones? ¿Sabés qué toma el cálculo? El cálculo, según la norma del Banco Central, toma el dato FOB de CEPA Impo. Eso es lo que dice la norma, el dato FOB de CEPA Impo. Listo. O sea, ahí desconozco, o no me acuerdo en este momento, específicamente el dato del NSR que dijeron con los despachos, vieron que hay mucha información y no me acuerdo exactamente cuál es el cuadradito de que está el monto FOB, pero ese es el que toma. Está bien. ¿Las CIMIs anteriores al 4 de marzo se restan del cupo? Las CIMIs, en teoría, no lo dice la norma, o por ahí lo restan, no lo tenemos confirmados, ¿sí? No te lo podría decir porque no está explicitado en la norma si eso se lo contemplan o no lo contemplan. Bien. Sabés que tengo más preguntas, pero tengo que pasarle a Alejandro la palabra y no voy a llegar. Lo que les pido a los que tengan más, hay 2 o 3 preguntas más, si quieren, Agos dejó el mail de Comercio Exterior de HSBC, si les parece pueden mandarle la consulta por mail, más que son casos puntuales que me parece me parece más fácil que
que hago se los explique en directo a que lo haga yo por acá, que me parece, no voy a aclarar tanto como lo puede hacer ella en directo. Así que si quieren, mándenle un mail ahí a Agostina, que ella les vuelve con el caso puntual de ustedes. Y bueno, nada, le agradezco mucho a Agostina nuevamente por la cantidad de información que nos trae siempre. Hay un montón de cosas nuevas. A ustedes por conectarse, por su tiempo, que es lo más valioso que tiene uno. Espero que les haya servido toda la actualización económica local e internacional y la parte cambiaria de Agos. Y le doy paso a Alejandro para que nos haga el cierre de esta charla. Gracias, Juanpi, gracias, Agos. La verdad que qué cantidad de normativas y la solvencia de Agos es increíble. Y bueno, y también muy completo tu resumen, Juanpi, para tener claro la situación macroeconómica para las decisiones empresarias. Les quiero comentar los próximos eventos de Bridgam Argentina. Tenemos una jornada de actualización integral de aspectos cambiarios, aduaneros y comercio exterior. Todo esto, los detalles los pueden ver en nuestra página. También tenemos, junto con otras cámaras binacionales y la Universidad UCEMA, cómo aumentar la reputación en pymes, del branding a la estrategia del negocio. Y también tenemos un ciclo, 6, 7 y 8 de abril, con una entidad del Reino Unido, que es la ICC, Are We Ready to Trade Digitally? Es una conferencia digital que bueno, se accede, tienen descuentos para los socios de Bridgam en caso de estar interesados. Así que bueno, dicho esto, y nuevamente agradeciendo la concurrencia de todos y de los oradores del día de hoy, espero que tengan una buena mañana y nos veremos en el próximo encuentro que tendremos del ciclo COMEX HFEC. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Luego.